Ya, señor, ¿cómo vamos? Buenos días. Hola Álvaro, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por estar con nosotros para hablar sobre un tema interesante que lo habíamos planteado y era sobre la falta de oportunidad del gobierno nacional en aprovechar situaciones eh, coyunturales extremas, ¿no? Porque el Mundial de Fútbol es una cosa extrema, es una cosa, bueno, amazing, como dicen. Y no lo supo aprovechar. Cuéntanos, Álvaro, desde tu experticia, desde el punto de vista de la comunicación, ¿por qué el Ecuador perdió la gran oportunidad de vender marca país? Bueno, primero que nada, Nelson, muchas gracias a ti y gracias a las personas que nos siguen. Y sí, lastimosamente me veo en la necesidad de hacer esta entrevista. Escribí un artículo también que dudé muchas veces en publicarlo y fueron amigos y familia los que me incitaron a que lo publique, porque de nada sirve que este tipo de cosas no se conversen. ¿Y de qué es lo que no se ha conversado? Quiero poner algunas estadísticas sobre la mesa. Eh, Yo no soy futbolista, ¿ah? No soy especialista en fútbol, tuve que hacer un poquito de trabajo para conseguir estos datos. Primero, hay 19 mundiales que se han celebrado desde que se inició esta justa deportiva, ¿Ya? 55 se han transmitido por televisión, 15 se han ayudado además, ahora porque ahora ya no solo es televisión, sino redes sociales, lo cual genera una cobertura bestial Mucha a más nivel amplia, sí. mundial. Ecuador ha clasificado a 4 mundiales y hace 7 meses, o sea, hace 9 meses clasificamos, entonces para ver los tiempos, 9 meses sabíamos que ya nos vamos al mundial y hace 7 meses nos sacamos la lotería, porque resulta ser que esa bolita que escogía los países decide que el Ecuador debute frente al mundo y frente al anfitrión, frente a Qatar. Hace Así siete es. meses sabíamos que íbamos a tener la atención de 5.000 millones de personas. Hay 7.000, casi 8.000 millones de personas en el mundo. 5.000 iban a poner los ojos sobre la selección del Ecuador, sobre el Ecuador como país. Eso se sabe hace 7 meses. ¿Ya? ¿Qué sucedió? Absolutamente nada. Esa es la gran tristeza. Y es un reflejo de que algo está pasando. Te he escuchado muy atentamente la conversación con Pedro y seguimos con este tema porque hay un gran signo de interrogación y es, ¿qué pasa? Claro. ¿Qué nos hacen estas goleadas en todos los frentes? Nos golean en seguridad, nos golean en inversión, nos golean en visibilidad. ¿Por qué el gobierno, o sea, por qué el Ecuador no tiene arquero? Es un arco abandonado donde el que quiera mete gol. Claro, Álvaro, lo que entiendo es que con toda la referencia que lo haces, que me parece interesante porque a veces se nos pasa y todo el país y toda la ciudad, la gente está en constante movimiento y está tratando de salir adelante, buscando las mejoras para poder comer y llegar al mes. Es decir, todos estos datos se le pasa al gobierno y no aprovecha, es lo que entiendo, para sacar de una gran campaña de marketing en el sentido turístico del país. Es lo que entiendo. Turístico, de inversiones, de todo. O sea, vamos un poquito para atrás. ¿Por qué los cataríes se tiran cerca de 2.000 millones, no, 20.000 millones? Ya no sé, la cifra es absurda, ¿no es cierto? ¿Por qué pelean 12 años por poder tener el control de este mundial? Y no solo son los cataríes, sino todo el mundo árabe. Claro. Es porque era la mejor posibilidad de hacer una campaña de lanzamiento de un plan de reposicionamiento del mundo árabe. Ojo que el mundo norteamericano se encarga de vendernos al mundo árabe como un mundo de fanáticos, ignorantes, violentos, Ya. terroristas, bla, bla, bla. Entonces ellos todo el tiempo están batallando contra otro bando que los desposiciona. El mundial era la forma de poderse presentar al mundo como una sociedad progresista, Ok. avanzada, tecnológica. El otro día escuchaba una cosa que me pareció increíble, un fanático inglés que decía, aceptaba frente a las cámaras, decía, sí se ha podido farrear sin trago. Entonces, pero eso hay que agradecérselo a Qatar porque es una forma distinta de vivir. Yo acabo de regresar justamente de los países de Medio Oriente, he estado casi 5 meses por allá, y efectivamente es otra forma de vivir. Ellos necesitaban mostrar su nueva forma de vivir. Entonces, el mundial era un gran pretexto, porque finalmente así funcionan las campañas. Tú lo que Claro. necesitas es una audiencia, necesitas lo mismo que tú estás hablando acá. O sea, ¿por qué? El mundial es rating, como acabas de definir. Claro. Eso ya lo sabemos, el fútbol es rating. Entonces, si a través del fútbol tú logras que los ojos se posen sobre ti, después puedes ir contando cualquier cosita.
Entonces claro. nosotros estábamos escuchando un comentario sobre fútbol, pero no dejábamos de ver esos edificios alucinantes en Qatar. Claro. ¿No es cierto? Y Álvaro, mira y otra que, cosa, perdón que te interrumpa, y otra sí, no, cosa, por favor. Ecuador no solamente que debuta, Ecuador gana. O sea, es una cosa todavía más. O sea, Ecuador no debuta, encima gana. Es decir, ¿se perdió una gran oportunidad de creatividad o esto es por falta de voluntad política, Álvaro? Ahí es donde a mí me empiezan, o sea, hay una frase que se usa mucho que es follow the money and you will find the truth. Busca el dinero y encontrarás la verdad. ¿No es cierto? Seguimos repitiéndonos. ¿Cómo puede ser que se cometan estos errores una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez? Y yo creo que o por lo menos yo estoy lanzando una teoría de que no creo que haya un error. Yo no creo que cualquier persona pueda ser presidente, porque si no todos seríamos presidentes. Ya, No cualquier persona puede ser ministro, porque si no cualquiera sería ministro. ya. Entonces yo estoy absolutamente convencido de que el equipo de gobierno, por su cabeza, por su entrenador y todo ese equipo, es absolutamente idóneo. El problema es que tenemos agendas diferentes. Ya. ¿Cómo Entonces, sería? nosotros el ¿Cómo? 99% O del sea, no le país quiere... interesa, no está en la agenda del gobierno vender al país. Otra cosa, aparte de eso, hay un comentario acá, pero ¿qué puede vender? Porque no hay nada que vender ahora mismo en el Ecuador, por toda la Bueno, inseguridad que se vive. ¿qué es lo que vende Costa Rica? Su naturaleza. ¿Qué es Ya, lo que vende? Y nosotros le sacamos la mugre a Costa Rica en naturaleza. Somos 4 veces más potentes. Entonces, había que vender diversidad el y toda la país. cosa. Estás en la mitad. Si te trasladas, ¿qué hizo México? México construyó una casa México, no solo para recibir a todos los mexicanos, para ayudarles a solucionar cualquier tipo de calamidad, sino para vender el país México, aprovechando que estaban en una plataforma de visibilidad mundial Oh, y no wow. debutaban en el primer partido. ¿No es cierto? Muchos países hicieron esto. Cosas sencillas, o sea, habían 5,000 visitantes de Ecuador, creo que es la cifra aproximada. No es tan complicado hablar con 5,000 personas que además tuvieron que pasar todos por alguna instancia gubernamental para sacar sus permisos, sus Claro, visas, lo sabían, etcétera. sabían, los tenían identificados. ¿No es cierto? Entonces los identificas y los convocas y los conviertes en tus vendedores silenciosos. Entonces, si van a andar con la camiseta de la selección, hagamos una camiseta que diga Adore Ecuador. Adoro Ecuador en inglés. ¿No es cierto? Cualquier frase. El minuto que entrenar a esa gente, va a decirles, señores, vamos a tener los ojos del mundo, porque las cámaras van a estar en el partido inaugural, donde todo el mundo va a estar, y las cámaras les van a apuntar a ustedes. Entonces, cada vez que apunte una cámara, ustedes levantan un cartel que dice Ecuador es el mejor país del mundo y nos metíamos en la mitad. Hice un cálculo que va a sonar medio ridículo, pero un 90 segundos del Super Bowl, el supertazón del fútbol americano, tiene un valor de 17 millones de dólares, lo ven 100 millones de personas en el mundo, al supertazón. Este evento lo vieron 5,000 millones de personas. Solo para hablar exclusivamente del partido inaugural, nos vieron 90 minutos. Eso quiere decir que son 80 paquetes de 90 segundos. En resumen, la cifra de lo que hubiera costado pagar por esos 90 minutos superan los 68,000 millones de dólares costaba, porque no se venden espacios de 90 minutos en el fútbol mundial. No se venden, si quiere, así quisieras comprarlo, no se vende. Eso tuvimos a nuestra disposición para poder mostrarle al mundo qué clase de país somos. Y Eh, tuvimos esto 7 meses antes y 2 semanas después. Pero entonces, Álvaro, totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que es una cosa muy, muy triste, pero esto tal vez refleja el sentir de un gobierno que está despreocupado de su país, de su pueblo, es decir, acá vivimos una realidad de un gobierno ausente. Tenemos un gobierno que cuenta muertos, que simplemente sale a decir, hoy mataron a este, hoy mataron al otro, y es el reflejo entonces, Álvaro, ¿no? Porque sí, tenía que haberlo aprovechado, pero está tan desapegado el señor presidente o el gobierno del pueblo, que ni siquiera se les tiene que haber pasado por la cabeza decir, vamos a hacer un concepto y lo vamos a vender de forma creativa en esta gran vitrina que fue el primer partido del Mundial de Fútbol. Mira, aquí entran muchas conversaciones para empezar y que a mí me incomoda mucho, porque lo que pasa es que está mal asesorado, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde digo, bueno, hablemos de temas futboleros, ¿no es Ya, cierto? El señor presidente es nuestro DT Gustavo Alfaro, ¿no es cierto? ya, ¿Quién convoca a los jugadores? El DT.
Él es el que los dirige en base a sus méritos, ¿no es cierto? ¿Quién genera la alineación? El DT. Entonces, ¿qué hizo el DT cuando no clasificó a la siguiente ronda? Dijo, todo es mi culpa. Yo asumo absoluta responsabilidad por los resultados del Ecuador. Entonces, para empezar, pongamos las responsabilidades donde corresponden, ¿no es cierto? Dejemos de maquillar este asunto. Hay un responsable, hay un DT, que es el DT del Ecuador, y todo lo que se haga o se deje de hacer tiene un solo responsable, porque sea a través de su gestión directa o de las personas que él eligió para que ejecuten cosas que vienen de su visión, son su responsabilidad. Ya. Punto número uno. Entonces ahí es donde viene ya el tema de por qué no se hacen las cosas. Y yo lastimosamente, en este análisis, tratando de racionalizar, de no ponerle emoción, veo ciertos elementos, ¿no es cierto? Este es un gobierno, para empezar, empresarial, punto Ya. número uno. En segundo lugar, es un gobierno de financieros. ¿Cómo hacen dinero los financieros? De la diferencia, cuando quieren entrar a un mercado, comprar algún tipo de activo, lo quieren comprar barato y vender caro. Ese es el chiste, Ya ese es ¿cierto? el corazón. Ese es el corazón de cualquier gestión que hace una persona que está en el mundo financiero. Así hace dinero, de esa diferencia entre comprar barato y vender Vender un poco caro. más alto. Ok. ¿Qué vimos hace? Y como digo, y veamos a la historia como referente para poder tomar decisiones. ¿Qué pasó con el problema del Banco del Pacífico? Nosotros, ese banco había que venderlo, pero si se lo vendía en un momento en que el banco está absolutamente bollante, exitoso, y él tiene una gestión maravillosa, el costo de compra es carísimo. ¿Qué había que hacer? Hundir ese precio. No es decir que el banco está en un desastre, que es un desmadre, bla, 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 para que el peso del banco se caiga, poderlo comprar barato y después reconstruir el banco, ¿no es Que es lo cierto? que trataron de hacer. Eso es lo que trataron de hacer, y como digo, estamos hablando de la historia, no estamos hablando de cosas que nos estamos inventando. Pero eso es lo que normalmente hacen los gobiernos que tienen la tendencia, como los gobiernos de izquierda tienen un montón de defectos, ¿no es cierto? Y un montón de problemas. Los de derecha normalmente lo que quieren es llegar a tomar el Estado y después hacerse de las joyas de la corona, ¿no es cierto? Ya. Pero las joyas de la corona no las quieren caras, las quieren baratas. Entonces, para eso hay que lograr que todo el valor de ese país se caiga Pero sí, es para irónico e después injusto poder porque recomprar. llegan a un país o llegan a un gobierno pidiéndole el voto a la gente y diciendo que van a mejorar tu vida y cuando en realidad, como tú dices, Álvaro, tal vez las intenciones oscuras sean otras y vaya que nos hacemos un harakiri, la gente que vota, porque luego, sí, tratan de enfermar ciertos servicios para venderte el tema particular, ¿verdad? Esto se traduce también un poco, pero si vamos a eso, Álvaro, la tenían súper barata el tema de la exposición, porque tú lo decías, recontra que barata, porque la comparación y el valor de los minutos de exposición es cierto, cuesta harto billete. De hecho, creo que Correa había pagado no sé cuántos millones de dólares para salir en el Super Bowl en algún momento. Criticado sí, pero es necesario también. No se aprovechó aún cuando no le iba a costar eso, ¿no? Se aprovechó cero y ahí es donde tú dices, ¿por qué no se están haciendo las cosas? Entonces, ¿por qué perder esa posibilidad de construir has hablado hoy día de la consulta. ¿Qué mejor lugar para mostrar a un gobierno poderoso, un país orgulloso, que el Mundial, que le iba a generar beneficios directos en la consulta? O Claro. sea, esa es la mejor plataforma de campaña, porque después que me interrumpas del fútbol para mostrarme que eres un gran gobierno, eso me cae chanchísimo. Pero si dentro del contexto, ¿no es cierto?, haces que el país se vea poderoso y nos podamos sentir todos orgullosos, uno tiene que, así le moleste, tener que decir, esta te la regalo, así que mi aplauso, bien, estuvo bonita la presencia, nos hiciste quedar bien, la selección hizo lo suyo, el gobierno hizo lo suyo, ok, esta vez tengo que entregarte el beneficio de que Claro. la sacaste del estadio, metiste gol, felicitaciones gobierno 1, pueblo 0, ya. Ya. Ni siquiera. Claro, En esta nada. cosa no se hizo. Y como digo, para mí es que estamos desmantelando el país para poderlo vender al precio más barato y después reconstruirlo. Y eso es la ventaja de los financieros. Cuando tú controlas el mercado y tú puedes bajarle el precio a las cosas y volvérselas a subir, ¿no es cierto? En el proceso haces un negocio gigantesco y todo el círculo que nos está gobernando es un círculo financiero de mentes absolutamente brillantes en hacer negocios, pero nuevamente que tiene una agenda distinta a la que tiene el ciudadano común.
Claro, Para el mí, ciudadano y el es la servicio público. única lógica. Claro, el Porque ciudadano, Álvaro, y el servicio público, que al final es la gran cosa pública que administra un presidente, y por eso la ironía de todas estas situaciones. Lamentable, porque o sea, yo no creo que el empresariado sea negativo, pero creo que cuando tú entras a la cosa pública, tiene que haber una situación de compensar o de saber que estás manejando la cosa pública, no necesariamente una empresa, y eso pues se ve en los resultados. Álvaro Viteri, yo sé que no estaba parte de la conversación, pero te lo quiero consultar. A breves rasgos, tú dirás si puedes no, el asunto de la consulta popular. ¿Crees tú que le beneficia? ¿Está buena? ¿Va a tener un resultado positivo? Hay varias preguntas, como por ejemplo la reducción de asambleístas, la posibilidad de seleccionar autoridades de control por parte de la Asamblea. ¿Cuál es tu criterio muy por encima de la consulta popular? mira, yo te voy a dar mi punto de vista primeramente publicitario y no solo lo quiero ampliar a la parte de la consulta, sino a la parte en general de la otra elección que viene, que es la de alcaldes, ¿no es cierto? Yo creo que ya todo está jugado, ¿Ya? ¿no es cierto? No sé si esto fue porque no le he metido tanta cabeza, pero el lograr que la elección, o por casualidad, o sea, es una afortunada coincidencia o es una desafortunada coincidencia, pero el hecho de que las elecciones sean el 5 de febrero, quiere decir que si el candidato tiene 45 días para construir su campaña, 5 de febrero es la elección, quiere decir que se cayó una semana antes. Claro. Entonces, la tercera semana de enero se tiene que silenciar todas las voces políticas y de campaña. Quiere decir que le quedan 2 semanas de enero, porque ahorita estamos pensando en Navidad, compras, fin de año, promesas de nuevo año, cualquier cosa menos política. Ya. Este es el peor momento para construir nada. En 2 semanas, ningún candidato puede ganar absolutamente nada. Entonces, los que hoy día estén punteando 1 o 2 en cualquiera de las ciudades, en cualquiera de las responsabilidades, básicamente son los nuevos alcaldes. Porque los demás no tienen, aparte que las diferencias de números son monstruosas, no hay tiempo. O sea, 45 Claro. días para un publicista como yo es imposible. Nosotros hablamos de 8, 10 o 12 meses para poder construir la imagen de un personaje que además venga de algún nivel de visibilidad. O sea, Claro. si es un don nadie que quiere salir con la mejor buena voluntad a terciar por un puesto, desde cero y tenemos que construirlo desde ahí, hay que hacerlo 4 años. Entonces, desde ese lugar, para mí las elecciones están dadas. La consulta, normalmente, y lo hemos visto históricamente, las consultas no tienen el objetivo de lograr que las preguntas que se le hacen adicionalmente al ciudadano común, que no tiene la menor idea de qué le están hablando, tengan el objetivo de poder tomar el pulso de la... ¿Por qué no nos preguntan sobre cosas realmente importantes, sobre hacia dónde se están dirigiendo los destinos del país? Nos Claro. preguntan siempre tonterías en las que adicionalmente no tenemos ninguna intervención, que no va a pasar nada por nuestra opinión, sí o no. Entonces es una prueba de fuego de la imagen del gobierno. Sí, y una pérdida de tiempo también, ¿eh? Bueno, Sí. y de plata y de foco y de todo, porque nuevamente, por estar pensando probablemente en la consulta, en este proceso de desmantelamiento del país, se le pasan y le meten estas goleadas de imagen que Así podían es. haber Y aprovechado. seguimos muriendo. Álvaro Viteri, muchísimas gracias, mi querido amigo, por siempre estar con nosotros. Tus palabras para despedirnos. ¿Qué te diré? Yo creo que tenemos que hacernos cargos cada uno de nuestra propia realidad. Eso me parece, dentro de lo doloroso, lo positivo. Y es que tenemos que, ciudadanos, tomar la decisión de que no podemos depender ni de este ni de ningún gobierno, de que tenemos que empoderarnos de que nosotros somos los únicos dueños de nuestra vida, de nuestra familia, y hacer lo que sea necesario para cuidarnos entre nosotros, porque nadie nos va a cuidar. Ya estamos clarísimos de que hay agendas diferentes y cada uno vamos a tener que hacernos cargo de nuestro propio progreso y nuestra seguridad. Álvaro Viteri, muchísimas gracias, mi querido amigo. Nos vemos. Hasta la próxima. Saludos, gracias. Muy bien, ahí estuvo Álvaro Viteri, mis queridos amigos, en estas jornadas de conversaciones.